Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta, muy emocionada de estar un día más con ustedes en nuestro canal, trayéndoles otra historia más, otro caso misterioso, y muy contenta, muy agradecida de que ustedes tengan la oportunidad de estarme viendo desde sus casas, trabajos, vehículos, donde quiera que se encuentren y donde suelan verme usualmente. Hoy hablaremos de un caso que impactó a la sociedad guatemalteca. Impactó además de todo porque no solamente se trató de una víctima, sino que había varias víctimas. Hablaremos del caso de unas niñas que tuvieron que vivir con las inclemencias y las fallas del sistema. Fallas las cuales les llevaron a tener un destino tormentoso. Cabe destacar antes de empezar que como son muchas las niñas que sufrieron en este caso, no voy a poner fotografías de ellas, además que todo que eran menores de edad cuando todo esto sucedió. Va a salir mi cara en la mayoría del caso, voy a tratar de poner fotos del lugar, fotos un poquito ilustrativas, obviamente pondré cuáles son ilustrativas y cuáles son reales, y al final sí trataré de poner un poco de fotografías de las niñas, además de los implicados, pero creo que en este video se va a ver más mi rostro, así que bueno, dicho esto, aclarado, empecemos con el caso. El Hogar Seguro Virgen de la Asunción era un centro estatal para la protección de menores víctimas de maltrato infantil, abandono y violencia. El Hogar Virgen de la Asunción fue fundado en el año 2010. Cabe destacar que aquí no se tenían solamente niños huérfanos o niños sin familia, sino también se atendían casos de niños y adolescentes que se habían escapado de sus casas o que ciertamente en sus casas no estaban completamente seguros y por muchísimos casos y muchísimos motivos más. Fue en el año de 2012 que se empezó a admitir a menores con problemas con la ley penal, menores que habían estado cumpliendo condenas por delitos pequeños y que cuando salieron no tenían una familia que se hiciera cargo de ellos y al no tener 18 años seguían siendo una obligación del Estado. Se dijo que estarían aquí hasta que tuvieran la edad de la mayoría de edad y pudieran salir libremente. Este centro era el principal centro de acogida de menores, era el más grande del país en ese momento y se ubicaba en San José Pinula, un municipio de la ciudad capital de Guatemala. Era el día 7 de marzo del año 2017 y parecía que las cosas en el Hogar Seguro transcurrían de la manera más tranquila posible. No había habido ninguna eventualidad en la mañana. Fue aproximadamente a las 2 de la tarde que las cosas comenzaron a cambiar y es que los jóvenes comenzaron a amotinarse. Se dice que todo empezó alrededor de la 1:30 cuando dos niñas fingieron una pelea en el área del comedor para poder distraer a los guardias de seguridad que estaban de turno. Con esto, otros menores subieron al techo del Hogar Seguro y comenzaron a amedrentar a los agentes de seguridad con palos, piedras y se dijo que algunos tenían objetos punzocortantes, cosa que al final de cuentas no pudo ser demostrado. Debido a toda la confusión que se provocó en ese momento, las puertas del hogar se abren. La puerta principal queda abierta y con esto se queda libre el paso para alrededor de 100 menores, los cuales lograron escapar en ese momento. Pero para estos menores el escape sería bastante corto. Solamente 19 de ellos pudieron realmente escapar del hogar. El resto fueron aprendidos de nuevo por los agentes de seguridad. Algunos estaban en terrenos baldíos, otros en zonas medio boscosas alrededor y muchos otros estaban intentando cruzar un río para salir del radar de los agentes. Los menores supuestamente habían estado planeando esto desde el día 14 de febrero, cuando había habido una gran actividad en el patio y ellos podían comunicarse de manera propia. Los policías regresan a los niños al hogar y es en este momento que deciden darles un castigo. El castigo era dejarlos encerrados
toda la noche. A las niñas, las cuales eran 56, se las asignó en un aula, y a los niños, los cuales eran el resto de los que habían escapado, se les llevó al auditorio del hogar. Al día siguiente, los medios guatemaltecos daban una noticia increíblemente aterradora, y es que en el aula donde las niñas habían sido encerradas se había producido un incendio. Los titulares decían que muchas de ellas habían muerto en el lugar y que muchas otras habían sido llevadas con estado de gravedad a diferentes centros asistenciales públicos. Es desde este momento, cuando los medios anuncian el incendio, que el caso realmente no se supo llevar de la manera correcta. Las familias de las niñas ni siquiera fueron notificadas. Muchas de ellas se enteraron por la televisión de lo que había sucedido, decidieron salir de sus hogares y presentarse en la puerta del hogar seguro. Ahí se plantaron para obtener respuestas y se hizo un cordón policial alrededor de la puerta principal para que nadie pudiera entrar. Cuando empezaron a dar las noticias, obviamente estas eran malas. Muchas de las niñas, como ya les dije, habían muerto en el lugar y muchas otras estaban heridas de gravedad. Eran 56 niñas las que habían sido encerradas en el lugar. Un total de 41 fallecieron de diferentes causas, algunas calcinadas, otras asfixiadas y otras por la inhalación de gases tóxicos. Las restantes 15 de ellas se quedaron con heridas que las marcarían de por vida. Además de la irregularidad para proporcionar la información en un primer momento a las familias de las niñas afectadas, el hecho de la entrega de los cuerpos de las niñas que habían fallecido y la identificación de las heridas también fue algo increíblemente mal gestionado. Las niñas habían sufrido muchísimo tiempo en el fuego, y si bien no todas habían muerto por la calcinación, por las quemaduras, la mayoría de los cuerpos estaba prácticamente irreconocible porque habían pasado mucho tiempo dentro del lugar donde estaban las llamas. Las familias tuvieron que echar mano de ciertas características físicas de las jovencitas, algún tatuaje, algún lunar, algo que todavía se viera en los cuerpos, con lo cual ellos pudieran saber de quién era cada uno. Entre todo esto, también a 9 niñas que habían estado con heridas de muchísima gravedad se las llevó hacia Estados Unidos para que las quemaduras fueran tratadas de la manera correcta. En esto también hubo mucha confusión, y es que hasta un padre llegó a recibir un cuerpo de una pequeña que no era su hija. Para cuando se enteró de esto, supo que su hija había sido trasladada a Estados Unidos con la identidad de la niña que él había enterrado. Todo esto dio mucha confusión a las familias y obviamente fue algo que se criticó bastante de las autoridades. Debido a que el caso tomó una gran notoriedad en todos los medios de comunicación, el pueblo guatemalteco comenzó a hacerse preguntas y querían respuestas. ¿Por qué las menores se habían amotinado? ¿Qué les había incitado a hacer esto? ¿Por qué las niñas estaban encerradas en esa aula? Y la pregunta principal: cómo se había iniciado el incendio. Debido a todas estas preguntas y responder, comenzaron a salir a la luz muchos hechos que seguramente varias personas no querían que se supieran. Y es que se empezó a ver las condiciones de vida de los menores en este hogar seguro. Se empezó a saber que el hogar seguro Virgen de la Asunción tenía de todo menos seguridad. Al revisar los baños se comprobó que muchos de estos no había agua, muchos de estos no tenían un inodoro para que los menores se sentaran a hacer sus necesidades. En los techos de todo el hogar había filtraciones de agua, y además de eso, la comida que se le daba a los menores era totalmente inhumana. Mucha de esa comida estaba vencida, rancia, y muchos de sus platos estaban llenos de gusanos. Esto se supo por testimonios de las niñas sobrevivientes y además de eso testimonios de las familias de las niñas fallecidas. Muchísimas de estas niñas les habían pedido a sus familiares que las sacaran del hogar porque las condiciones en las que estaban viviendo no eran las adecuadas. Cabe destacar que las niñas estaban en este hogar no por decisión de su familia, sino por decisión de un juez. Muchísimas de ellas estaban esperando el día de su última audiencia, en la cual esperaban que el juez las sacara del hogar y les dejara volver a su casa. Pero para muchas este día jamás llegó. Además de las condiciones tan deplorables en las que vivían
vivían las jovencitas y los jovencitos del hogar seguro, se empezaron a destapar muchísimos casos de violaciones y abuso sexual a las menores. Se dijo que durante la noche muchas veces las personas que cuidaban a estas niñas les hacían levantarse, bañarse, cambiarse y las llevaban para que se acostaran con desconocidos. Prácticamente las prostituían en el lugar. Otra cosa que hacían era que las monitoras, cuando sabían que algún agente o algún guardia de seguridad le gustaba a alguna de las niñas de dentro del hogar, hacían de todo para que se quedaran solos en un aula, en alguna habitación, en algún baño, y así los agentes pudieran abusar sexualmente de las menores. Debido a todos estos abusos sexuales, era obvio que muchísimas de las niñas terminaran embarazadas. Lo que sucedía cuando una menor quedaba embarazada era que durante la noche, cuando nadie se daba cuenta, la sacaban del hogar, la llevaban hacia otro hogar seguro y en este lugar agentes y cuidadoras las pateaban hasta provocarles un aborto. Realmente todo lo que vivían estas jóvenes en el lugar era completamente inhumano. Otra denuncia que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción cargaba en su espalda era una del 2016, y es que se dijo que en este año, entre los meses de noviembre y diciembre, 55 niños habían desaparecido del lugar. 55 de los chicos que estaban internados supuestamente se habían escapado y ya no habían aparecido. Niños, niñas y adolescentes de los cuales se perdió completamente el rastro. Esto comenzó a hacer pensar a las personas que dentro del hogar había una red de trata de personas, ya que las condiciones de la desaparición eran increíbles. No habían dejado ningún rastro y luego de eso no se les había visto por ningún lugar, ni inmediaciones del hogar, ni a inmediaciones de las casas de sus familiares. Además de todos estos vejámenes, había algo muy importante que esclarecer, y era qué había sucedido el día de los hechos, cómo se había originado el incendio en esa aula. Se pudo hacer una reconstrucción de los hechos dados los testimonios de las niñas sobrevivientes. Ellas dijeron que por la noche del 7, en la madrugada del 8 de marzo, fueron encerradas en esa aula. Era una aula de 7 por 8,6 metros. Era una aula con capacidad para 26 personas, no para las más de 50 niñas que habían estado encerradas allí. Se les llevaron unas colchonetas para que pudieran dormir, colchonetas que tampoco obviamente fueron suficientes para todas. Muchas de las niñas tuvieron que compartir la colchoneta entre 2, 3 o hasta 4. También se dijo que no se les llevó ninguna sábana. Como les dije al principio, muchas de estas niñas habían tratado de cruzar un río, así que estaban mojadas, tenían frío y obviamente pues empezaron a oler mal. Estaban prácticamente hacinadas en ese lugar. Toda la noche pasó y al día siguiente, más o menos a las 6 de la mañana, las niñas empezaron a pedir permiso para poder ir al baño. Habían estado toda la noche allí y no habían podido salir a hacer sus necesidades, ya que la puerta estaba cerrada con un candado. El aula estaba siendo custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil y además de eso, las cuidadoras del lugar. No se dejó en un primer momento a las niñas salir a hacer uso del servicio sanitario. Muchas de ellas no aguantaron y terminaron haciendo sus necesidades en las esquinas del aula. Una hora después, a las 7 de la mañana, se les llevó el desayuno a las niñas. Tuvieron que comer en ese mismo lugar donde ya habían hecho sus necesidades, ese mismo lugar que olía mal, donde habían estado toda la noche durmiendo porque nadie quería dejarlas salir. Un poco después se logró que algunas de las niñas salieran al sanitario, pero ya no se dejó salir a más luego de las primeras que salieron porque se dieron cuenta que en el baño no había agua para poder asearse, así que las volvieron a encerrar y las niñas siguieron haciendo sus necesidades dentro del aula. La tensión entre las niñas y los agentes que estaban afuera custodiándolas comenzó a crecer y los nervios de las niñas comenzaron a ponerse de punta, lo que hizo una de las menores, que tenía una caja de cerillos, una carterita como se suele llamar allá, incendió una de las colchonetas que había en el lugar. Esto para que los agentes abrieran la
la puerta y las dejaran salir del lugar donde ya no aguantaban estar. La desesperación se había apoderado de las pequeñas que no tenían ni 18 años de edad y fue la única salida que encontraron para que pudieran salir de allí. Lastimosamente, el humo comenzó a salir por la puerta, pero los guardias hicieron caso omiso a los gritos y al clamor de las pequeñas. Las llamas comenzaron a verse cada vez más y los guardias seguían sin abrir. Poco a poco los gritos de las menores se fueron apagando y es que estaban empezando a morir. Los agentes de seguridad tardaron 9 minutos en abrir la puerta del aula. Para cuando lo hicieron, muchas de las niñas ya habían fallecido y muchas otras ya estaban heridas de gravedad. También el equipo de bomberos que había acudido a la escena reportó muchas anomalías, y es que dijeron que en la puerta principal no los dejaron entrar hasta 40 minutos después de que ellos habían llegado al lugar. Cuando entraron se dieron cuenta que los extintores no habían funcionado y lo que habían hecho algunas personas que estaban dentro como profesores y cuidadoras era llevar baldes de agua, mojar colchonetas y tratar así de apagar el fuego. Lamentablemente, obviamente, todas estas acciones no dieron fruto y lo que provocó la muerte de todas estas menores. Durante las horas y días después del incendio, el pueblo esperaba que el gobierno diera su declaración. El gobierno de la República de Guatemala dio una conferencia de prensa que, más que calmar a las personas, resultó ser tremendamente escandalosa. De primera mano, el presidente Jimmy Morales, quien se había dicho iba a estar en dicha conferencia, no se presentó. En el lugar estaban Ana Mela Morfín, que era la Procuradora General de la Nación, Carlos Rodas, el secretario de Bienestar Social, Julio Aguilar, el vocero de la PNC, Víctor Godoy, el comisionado de los Derechos Humanos, y Heinz Heimann, que era el vocero presidencial. Todo lo que se dijo en la conferencia de prensa hizo que los ánimos del pueblo se caldearan. Y es que Carlos Rodas, el secretario de Bienestar Social, comenzó la conferencia diciendo que bajo ningún precepto iba a renunciar a su cargo. También dijo que se habían encerrado a las menores porque eran un problema para el hogar, que tenían objetos punzocortantes escondidos en el cabello y que además todo lo que estaban pidiendo sobre la comida y las condiciones de salud y de sanidad en el lugar eran completamente falsas. Dijo que las menores estaban descontentas porque simple y sencillamente no les gustaba la comida y que las condiciones en las que vivían eran completamente normales. La gente comenzó a sentirse increíblemente enojada, y lo que enojó muchísimo más a la población fue el hecho de que el presidente Jimmy Morales no se presentó y que su vocero presidencial dijo con toda la normalidad del mundo que él se encontraba tratando asuntos más importantes para el país. Realmente el presidente no dijo nada hasta un día y medio después de la tragedia. Se culpó también en la conferencia de prensa a los jueces, ya que estos personajes dijeron que los jueces enviaban al hogar a tanto niños con problemas con la ley penal como niños que habían sido abandonados por sus familias. Carlos Rodas dijo también que era el mismo presidente Jimmy Morales quien le había dado la orden de encerrar a las menores durante la noche. La conferencia de prensa terminó con la ira de toda la población, y en ese momento se salió a las calles para pedir justicia y que se esclarecieran todos los sucesos que habían pasado esa noche en el hogar seguro. Pasan algunos días y el día 13 de marzo de 2017 se captura a Carlos Rodas, el secretario general de Bienestar Social, a Anaí Keller, la subsecretaria, y al director del centro, un hombre de apellido Torres. En el mes de junio, la Corte de Constitucionalidad ordenó el cierre definitivo del hogar seguro y ordenó trasladar a todos los niños que estaban ahí hacia otros hogares y hacia otras instituciones. También se había pedido que se le quitara el antejuicio o la inmunidad al presidente Jimmy Morales para que fuera investigado por estos hechos, pero la Corte Suprema de Justicia negó todo esto y dejó que el presidente siguiera con su inmunidad. Luego, en el año de 2018, el mismo presidente Morales anunció que el hogar seguro se volvería un centro para menores en conflicto con la ley penal. Él y su esposa visitaron el centro, pero parece ser que ese día al presidente se le olvidó lo que había pasado en el lugar. Durante el discurso que dio no mencionó ni una vez a las niñas, y cuando pasó al lado del aula donde habían sido calcinadas ni siquiera le dirigió la mirada.
Habló de las niñas hasta 2 años después, el día 8 de marzo de 2019, en su discurso por el Día de la Mujer, en un acto donde le dio una condecoración a 8 mujeres que habían estado aportando en el gobierno. Le dedicó solamente 22 segundos de los 16 minutos de su discurso a las niñas del Hogar Seguro. Carlos Rodás, Anay Keller y el director Torres todavía están a la espera de un juicio. Su proceso oral y público ha iniciado, pero todavía no hay una sentencia. De las niñas no podemos decir nada. Las sobrevivientes han sido marcadas de por vida y las familias de las niñas que fallecieron vivirán para siempre con su recuerdo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso del hogar es un caso muy impactante, es un caso que duele mucho porque como sociedad se siente que se le falló a estas niñas. El sistema en el que se está viviendo le falló a estas niñas. Eran niñas que habían huido de casa, que habían sido abandonadas, que no tenían familia que se hiciera cargo de ellas. Muchas situaciones de desigualdad social se trataban en el Hogar Seguro, y el hecho de que murieran así, simple y sencillamente sin ser escuchadas, porque querían salir de las malas condiciones en las que estaban viviendo, porque estaban protestando, porque querían vivir en condiciones humanas, es totalmente triste. Estas personas aún no tienen una condena, esperemos la tengan. Y bueno, en la conciencia del presidente Jimmy Morales, esperemos que haya un poco de estas niñas, esperemos que al menos en algún momento de su vida llegue a pensar en todas las cosas que sucedían en este lugar, en todos los vejámenes por los que pasaron estas menores de edad, porque por las apariciones públicas que ha hecho parece ser que él ya no se recuerda. Bueno, mi nombre es Lesma, espero que este video les fuera informativo. Si tienen algo más que agregar sobre el caso, que sientan que yo no haya dicho o que me haya faltado agregar, como siempre lo pueden hacer libremente en los comentarios. Recomendaciones también se aceptan. Y bueno, si les gusta este contenido, pues se pueden suscribir. Actualizamos 3 o 4 veces a la semana. Mis redes sociales y mi segundo canal en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.